Aquí. Listo. Entonces vamos a ver hoy los frameworks y sumado a lo que ya hemos visto sobre dockerizaciones, integración continua, pruebas unitarias, tipos de estilos, enfoques y arquitecturas, cómo combinando varios componentes podemos tener una idea muy elevada de cómo presentar un proyecto, donde hoy también al final de la clase vamos a ver el inception de la fase de investigación y asomándonos a ese proyecto de la materia de ATI2 en este semestre. Vamos entonces con lo que es la parte de framework, que es una de las partes. Digamos, la parte de arquitectura es como ese edificio que se construye. Ya los frameworks son ese marco de trabajo que nos da las herramientas para el desarrollo. ¿Ok? Ya estos son las paredes. Pero por ser las paredes, este va más hacia abajo, más hacia la profundización y a más al detalle. En el caso de los frameworks es importante entender qué significan a nivel técnico, aunque ustedes trabajaron ya con algunos, ya se sumaron en ATI 1 con lenguajes de programación que son diferentes a frameworks. Los frameworks están hechos con lenguajes de programación, son una estructura mucho más elaborada, podría verse como una cantidad de libros, librerías que nos ayudan a montar un sistema. Cuando estamos iniciando un proyecto, ¿cómo los evaluamos? Digamos, ¿cómo sé con qué framework trabajar? De hecho, ayer en las conclusiones que sacamos de arquitectura vimos que habían diferentes enfoques basados en la necesidad del producto, basado en el conocimiento de mi equipo de desarrollo, basado en, incluso a veces hasta en el presupuesto, ¿no? De cuáles son los software open source o cuáles son los software con mayor costo, basados en el rendimiento. Hay empresas que tienen que hacer inversiones altas en software porque su volumen de datos es importante. Entonces, ¿cómo nosotros procesamos eso para evaluar un framework dentro de todo lo que son nuestros kits de desarrollo? En la actualidad, ¿cuáles son los más populares? Conscientes de que el software siempre se reconstruye, siempre se va moviendo en el tiempo con los versionamientos. Además, las actualizaciones tecnológicas en este momento están siendo aún mucho más rápidas. Por allí hay una frase que dice que los avances tecnológicos que las generaciones pasadas vieron a lo largo de 100 años, ahora se están cerrando en 10 años a la misma velocidad, ¿sabes? Se aumentó la velocidad. Y eso va a continuar siendo así. Y prueba de ello es como las publicaciones de la actualización y las versiones beta ya no salen anuales, semestrales, sino trimestrales y a veces hasta bimensuales. Va muy, muy rápido. Hablamos de la información general de los frameworks, sus fortalezas y debilidades, la importancia de la comunidad y aplicaciones de esos frameworks en aspectos reales en donde nace, los aspectos técnicos de la evaluación ya más eh, a nivel detallado, temas asociados a la arquitectura, cómo se casa eso con los temas anteriores, con la arquitectura, los frameworks y cómo nos restringen o nos alinean o nos encaminan a manejar arquitecturas específicas para la resolución de los problemas y cuáles son las recomendaciones en general de esos frameworks que vamos a ver que serán los más importantes y por supuesto unas conclusiones que a lo largo de la presentación igual iremos conversando, intercambiando ideas sobre su opinión o su punto de vista al enfocar este tema. Entonces, empecemos. Ok. Los frameworks de desarrollo web son esenciales para agilizar el proceso de construcción de aplicaciones, proporcionan estructura. Estructura es una palabra bien importante y clave
y herramientas que facilitan el trabajo de desarrolladores, permitiendo crear aplicaciones más eficientes y mantenibles. Siempre el objetivo es darle velocidad y calidad a nuestro código. ¿Ok? Esto dentro de todos los elementos que pueden estar en un kit de desarrollo. Y hasta ahora hemos visto temas como el IDE, que es mi ambiente de trabajo, temas como plugins, que son herramientas que nos apoyan a trabajar en ese entorno, temas como empaquetadores tipo Maven o Gray, software asociados a lo que tiene que ver con el versionamiento, como lo que es la parte de Git, o más familiarizados aún con el Docker, que nos ayuda a mantener el entorno basado en imágenes. Entonces, fíjense que ya llevamos una cantidad de elementos que son nuestros amigos para desarrollar el software, ¿no? Aplicativos en la parte web, tanto a nivel de un cliente servidor o a nivel de dispositivos, en métodos multi-page o en métodos single page. Pero el framework es como el corazón de todo eso, ¿ok? El corazón de esas herramientas y esas estructuras. Y es donde vamos a estar más cada día, ¿ok? Es lo que vamos a tener que conocer, con lo que vamos a tener que tener más interacción cada día, porque los otros elementos empiezan a ser momentos como de cierre y de iteración. Este es el trabajo de cada, de cada desarrollo, de cada diseño, de cada nueva clase, cada nuevo componente. Tenemos que entender el framework para hacer el desarrollo. ¿Ok? Este es el corazón de la programación en este momento, que es su base en un lenguaje de programación. ¿Y qué tenemos que hacer para evaluarlo? Bueno, al evaluar un framework es crucial considerar parámetros como la comunidad, el apoyo, la documentación, el rendimiento y la escalabilidad, dependiendo del tipo de aplicación, si va a crecer, si es una aplicación pequeña, si es una aplicación que necesita ciertos componentes técnicos porque tiene que tener integración. Todos esos factores influyen directamente en esa selección, el entender qué necesitamos para poder evaluarlo. La popularidad de un framework, también les decía que es un factor importante, puesto que eso nos lleva a la comunidad y a las tendencias tecnológicas. Pero también es un punto relevante entender su línea de aprendizaje, ¿ok? Esa flexibilidad del framework para aprenderlo, esa facilidad del uso y el soporte para los desarrolladores, que no es solo la comunidad, sino de otros desarrolladores que dan esas características y nos dan ese soporte. No es el vecino que te dice, oye, yo usé esto y me funcionó. No, es ese soporte hacia el software y hacia la actualización del software de resolver problemas que siendo código también pueden presentarse. Entonces están esos parches que cada tanto, o esos upgrades de versiones, que cada tanto se hace delivery o se exponen a la comunidad de programadores. Entonces, todos son esos factores importantes al momento de empezar a valorar con qué vamos a trabajar. Bueno, como punto primero, y evidentemente la comunidad y el soporte son lo que es un aspecto fundamental, ¿no? Dentro de lo que es el marco de trabajo. ¿Por qué? Porque eso significa tanto tengo documentación, tengo los recursos, tengo tutoriales, tengo las soluciones a los problemas comunes. Alguien ya pasó por acá. Eh, si se me presenta un problema en el desarrollo, voy a poder solventar pronto porque voy a contar con herramientas que me permitan el conocimiento de cómo solventarlo.
hay implementaciones que manejan esos patrones, esas reglas esas recetas y que ya alguien las trabajó. ¿Cuál es la madurez de ese framework? Nos representa la comunidad. Las comunidades que son muy grandes generalmente tienen más tiempo, son más maduras. Los software que son más novatos, más nuevos, se enfrentan a temas como esto es inédito y aquí conseguí un problema en el framework y debo reportarlo y vamos a ver quién me contesta. Entonces, claro, la comunidad nos va a ayudar a que nuestra curva de aprendizaje esté apoyada y sea más rápida. Entonces, por tanto, en los tiempos de desarrollo. La documentación es otro factor. Y hay promotores de software que son más fuertes en este ámbito, en lo que es la documentación, que es un aspecto clave, pero que aunque no debe pasarse con alto, si es, a ver, mucha información se convierte en desinformación. Entonces, cuando tienes unos manuales gigantescos donde el acceso es complicado, donde cada API o servicio que te presta el software son hojas y hojas y no está bien documentado, entonces no nos ayuda. Si la documentación de un framework que tú leas de manera clara, que tú leas y que esté al acceso on time, es lo que nos permite y facilita integrarnos y tener el manejo del uso y las características particulares, esa biblioteca que sea fácil de encontrar, fácil de buscar la solución o lo que estoy buscando para resolver un problema en particular. Es lo que permite al equipo, a cada uno de los integrantes desarrolladores, ser, por supuesto, más productivos y lograr los objetivos. Sobre el rendimiento y la velocidad, bueno, no es secreto que hay frameworks, es como cuando nosotros utilizamos diferentes aplicativos, sabemos que uno, bueno, este va un poco lento, es más rápido, este es más liviano. Nada más el hecho de cuánto pesa el software y sus librerías o sus dependencias, el tamaño y la cantidad de actualización, nos hablan de eso, del rendimiento cómo el rendimiento de un framework va directamente asociado a la experiencia del usuario, a qué tan liviana es la carga, la respuesta, cómo es esa interacción entre el servidor y el cliente, esa interactividad que nos permite una respuesta más eficiente, más efectiva, la velocidad de la carga de las páginas basada en las librerías del framework. Y eso nos va a ayudar, por supuesto y evidentemente, a que el producto maneje las características que permitan que su implementación sea satisfactoria y que el cliente sienta que, que sea transparente para él la escogencia del framework para que el proyecto en sí cumpla con sus expectativas y eso se traduce en un proyecto exitoso, la satisfacción del cliente. Escalable. Escalable viene de lo que decíamos de que pusimos el primer piso, funciona el framework. Pusimos un segundo piso, ya tambaleó. Pusimos el tercero, se nos cayó el edificio. Es lo que tenemos que buscar en un framework que sea escalable, que empezamos con un producto pequeño, tal vez evaluamos un avance, una un alcance en el cual se pensaba en ciertos componentes, en ciertos módulos, pero tenemos que tener esa visión de futuro que nos permita que el framework que escojamos nos permita ese aumento en la carga y en el número de usuarios sin comprometer ese rendimiento que acabamos de mencionar. Es decir, que sea escalable, que pueda crecer. Y también esto, por supuesto, está muy casado con lo que hemos estado conversando sobre las arquitecturas y cómo evitamos el acoplamiento, cómo hacemos
cómo trabajamos de manera modular, por capa, cómo agilizamos el despliegue basado en la rapidez de lo que puede ser una integración continua y un despliegue continuo. Las decisiones que tenemos que tomar a nivel de arquitectura vienen asociadas a que ese framework que escogimos nos permita esa flexibilidad y por tanto sea sencillo escalar, sea sencillo crecer, sea sencillo hacer nuevo, colocar nuevas piezas en un rompecabezas de una aplicación. ¿Ok? Entonces, evidentemente, eh, si nosotros tenemos y vemos en la comunidad y analizamos el software y empezamos a tener estadísticas sobre temas de rendimiento, ya por allí es un red flag para la escogencia de ese software, de ese framework. Otro aspecto importante y que por supuesto influye en la productividad del equipo es qué tan sencillo es aprender el framework. Y bueno, uno dirá, pero es que al final tenemos siempre que aprender si es algo nuevo, ¿no? Pero recuerden que los frameworks vienen basados en ciertos lenguajes y que además hay ciertas reglas dichas y no dichas, lo que hablamos de los patrones, de lo que hablamos de las estructuras. Entonces, si el framework respeta eso a nivel de las librerías, a nivel de los API, a nivel de los servicios que nos presta, a nivel de las estructuras, va a ser mucho más sencillo que los programadores puedan adaptarse al framework. ¿Ok? Más que el framework, más que tratar de adaptar el framework a nosotros, nosotros nos adaptamos porque va en la norma de las buenas prácticas. Entonces, hay software que van a tener características que, que nos van a ayudar a facilitar ese aprendizaje, que van a ser intuitivos, que vas a poder entender de una manera más sencilla puesto que se parece a algo que ya vimos, digamos, no reinventaron la rueda, solo lo implementaron de una forma usando ciertas herramientas, pero que el concepto como tal sigue siendo el mismo y va a ser entonces mucho más sencillo integrarse rápidamente, agarrarle el ritmo al framework, empezar a producir y comenzar a contribuir de manera valiosa en el proyecto. Entonces, y eso también nos lo puede decir la comunidad. Entonces, la comunidad, la investigación, ese proceso de onboarding al framework, eh, es un elemento para la evaluación que está ahí en esa comunidad, esa respuesta inicial. Y evidentemente, si nosotros tenemos que escoger un framework, tenemos que comparar. Y para comparar, tenemos que evaluar esos factores. Ajá, ¿cuál es la comunidad más grande? ¿Qué dicen ellos sobre el aprendizaje? Está esto documentado. Meternos en las páginas donde nos liberan ese framework, revisar las estadísticas para luego de esas evaluaciones, de evaluar esas ventajas y esas desventajas, tomar una decisión informada que se alinee con los requisitos del proyecto y las habilidades del equipo. ¿Y por qué hablamos de requisitos del proyecto en este punto? Por lo mismo que lo hemos estado mencionando durante nuestras clases anteriores asociadas a arquitectura. Si la necesidad es una aplicación bancaria donde necesitamos que esto esté sumamente encapsulado, resguardado, seguridad de servidor, entonces nuestro framework tiene que ser algo que corra en back, ¿verdad? Que su filosofía sea desarrollo eh, más centrado en el servidor y hay frameworks que tienen esa característica. Ciertamente incluso hay frameworks que tienen foco cliente y servidor que pueden utilizarse, pero una de sus principales características o que identificadoras es dónde
hacia dónde está enfocado el desarrollo, servidor o cliente. Entonces, ese, por ejemplo, es un factor importante al momento de la evaluación y alineación basado en la alineación de los requisitos. Porque si yo lo que estoy buscando es un framework que es para un trabajo de iteración continua con el cliente de contenido, entonces eso apunta hacia la capa cliente, hacia que corro en el browser, hacia que necesito agilidad de contenido y refrescamiento y trabajar offline en algunas oportunidades, entonces me voy por un framework que sea más estilo JavaScript y corra hacia ese front, ¿no? Y evidentemente eso también tiene que ver con las habilidades del equipo y muchas veces incluso, como les decía antes, con tiempos de respuesta y presupuesto, según esos requisitos y esas necesidades del producto de la organización. ¿Ok? Pero todo se basa en el comparativo, las necesidades y la habilidad. Entonces aquí volvemos a recordar el triangulillo. Tiempo, calidad y alcance. Esos tres factores nos dan esa comparación que nos lleva a la decisión. Y esa decisión está casada con todo lo que hemos visto a nivel de arquitectura, puesto que debemos respetar ciertas características para que el sistema a posterior sea mantenible, cumpla con los estándares técnicos, sea escalable y no nos dé problemas a nivel de rendimiento. Entonces son varias variables que debemos evaluar en la comparación y al momento de tomar la decisión. Ok, entonces, a nivel técnico, y esto va en la línea de su eh, proceso de investigación, que lo vamos a llamar académicamente exposiciones, pero que en la práctica real laboral hablamos de pruebas de concepto, de onboarding hacia el software, hablamos de familiarización con los componentes. Entonces, cuando hacemos ese tipo de evaluaciones, evaluamos varios aspectos. Al final, siempre con una vista amplia a nivel de la investigación, con algunas pruebas de concepto, ya luego en la práctica se van presentando ciertos problemas y toca ir resolviéndolo y apoyándonos en esa comunidad. Primero lo que vimos, ¿no? Los factores generales que acabamos de ver sobre qué dice la comunidad, cómo lo investigo, cómo veo esas estadísticas. Pero ya luego, desde una parte un poco más técnica, vemos aspectos como herramientas de frontend. Entonces, ¿cuál es la importancia? Que facilita el desarrollo de la interfaz de usuario ricas e interactivas, lo cual es crucial en buenas experiencias de usuario. Entonces, ¿qué tenemos cómo le entramos a cuál es el tip para entrarle a esa investigación? Tenemos que hablar de investigar sobre la disponibilidad del componente, los soportes de la herramienta en un estado como Redux o Vue y facilitar integración con otros frameworks y librerías. Entonces, por aquí, en particular, si tengo requerimientos de aplicaciones que tienen más foco de frontend, es un aspecto donde le doy mayor criticidad para hacer la evaluación. Si voy más hacia el lado de un software que, aunque igual uno debe pasar por todos los aspectos para investigarlo, entonces recuerden, los requerimientos siempre nos dan como esa batuta de qué es lo más importante, dónde debo profundizar más. Pero si, por ejemplo, yo tengo un software donde EG en un proceso de facturación, yo necesito conectarme a máquinas que son particulares para la generación de impuestos o para un proceso de producción de fábrica máquinas que tengan lectores de barra. Entonces yo sé que necesito conocer cómo manipular el hardware o cómo integrarme al hardware. Y eso es vital para aplicaciones que necesitan eso a nivel de dispositivo. Aplicaciones móviles o de IoT. En las aplicaciones móviles, por ejemplo, la integración con la cámara, la integración con los sensores. En ese sentido, dependiendo de esa naturaleza, ¿qué nos toca? Ah, bueno, revisemos la documentación del framework para verificar el soporte nativo o los plugins o el acceso a hardware. Examinemos los casos de uso y ejemplos prácticos.
para entender cómo funciona el aspecto de hardware. Ya pasamos por front, ahora vámonos por hardware. Sobre APIs de integración. Ajá, permite la conexión con otros servicios y aplicaciones ampliando la funcionalidad y mejorando la interoperabilidad. Eso depende nuevamente de la característica del requisito. ¿Qué aplicaciones? Por ejemplo, si yo quiero una aplicación de una comunidad donde quiero que nos conectemos al Facebook, al Instagram, a Snapchat, quiero que hagamos publicidad utilizando los posteos de de alguna otra red social o quiero interactuar con, con mensajerías como WhatsApp. Entonces, cada uno de de esos proveedores nos dan APIs donde incluso a nivel de seguridad también podemos, como el Google Authentication, que nos permite reutilizar el usuario de Gmail para conectarnos en nuestro software utilizando un API que ellos nos proveen y que el usuario nos permite la permisología. Entonces, allí tenemos dos aspectos importantes y correlacionados, la seguridad y esos servicios. ¿Y qué hacemos para evaluarlo? Evaluamos las capacidades de integración con API REST, con GraphQL, que vimos que es la nueva tendencia. Otros servicios comunes, se verifican la existencia de plugins o librerías que faciliten esta integración. Generalmente en la documentación de cada uno de los frameworks también nos dan, pero allí en este caso investigamos según la necesidad la compatibilidad con el tercero. Ahí nos vamos a investigar ajá, me voy a Facebook, ¿qué APIs ofrece? Esto no solo aplica para redes sociales, por ejemplo, en el caso de los bancos se estila mucho, o en el caso de las operadoras, en el caso de organizaciones donde tenemos integración con entes gubernamentales. Uno de los estilos ha sido intercambio de archivos o te dejo esto en un servidor y tú lo lees por FTP para que te lo descargues, pero digamos, las tendencias en web nos llevan a esto, a lo que son servicios web que te ofrezco para que tú me utilices y allí tenemos una interacción. Y esto forma parte de la evaluación, de un aspecto de evaluación de mi software basado en qué? En mis requisitos. Lo mismo con la seguridad, pero la seguridad es un tema, lo hemos dicho, totalmente transversal. La seguridad aplica no solo cuando hago estos servicios de integración, no solo cuando le ofrezco a mi cliente interfaces en el frontend que su información tiene que estar resguardada, no solo al pedir los permisos al manipular el hardware, también tiene que ver con los entornos, ¿ok? ¿Dónde puede correr mi aplicación a nivel del sistema operativo? ¿Dónde puedo, cómo resguardo esta información? Hay librerías que me permiten ya lo que es el primer avance sobre los temas de seguridad como las entidades comunes que son los usuarios, los roles y las funciones dentro de mi aplicativo. Entonces, la importancia evidentemente es totalmente transversal, crucial para proteger la aplicación, los datos y la confianza del usuario. ¿Qué toca revisar cuando nosotros vamos a analizar ese tip? Hay que revisar las prácticas y herramientas de seguridad nativas del framework, cómo se protege con XSS y CRF, y CSRF, que son protocolos de seguridad, analizar módulos y extensiones que fortalezcan la seguridad, que nos permitan implementar la seguridad, cómo se configura el aplicativo para utilizar servicios como HTTPS o certificados si nuestra aplicación va a necesitarlos y va a requerirlos. Entonces, son esos aspectos que, fíjense que con lo que acabamos de ver como requisito inicial de, bueno, ¿y cómo me imagino este software? ¿Cuántos son los componentes? Ajá, ¿y cómo se comunicaría aquí? ¿Aquí será que necesito un certificado en el medio? Esa macro idea, ese macro nivel, nos lleva incluso a ver generalidades de seguridad como esa, y que también tienen influencia dentro de las inversiones que se hacen para poder hacer el desarrollo. Sobre la disponibilidad, importante para garantizar que la aplicación sea accesible, funcione correctamente, incluso situaciones de baja conectividad o sin conexión.
En ese sentido, hablamos no solo del rendimiento del software, sino de la disponibilidad que o de las herramientas que nos permite el framework para darle nosotros disponibilidad a nuestro cliente final, a nuestro usuario. ¿Qué pasa si se me quedó sin conexión? ¿Qué pasa si se cae el internet? ¿Qué respuesta le doy? ¿Sabes? Existe manejo de trasher, manejo de librerías de secciones. ¿Cómo se resuelve? Existe el cacheo para tratar de almacenar información que nos permita de alguna manera workers para enviar la información a posterior que se garantice la reconexión. Eh, Asociado también a lo que acabamos de ver de la escalabilidad, soporta una cantidad de multihilo, procesos de back, puede correr en multiplataformas que nos permitan hacer balanceo de cargas. Esos son aspectos globales, pero que además, con nuestra vista inicial de qué queremos desarrollar, podemos entender cuánto tenemos que profundizar y hasta dónde es ese estudio y esa investigación, porque no es lo mismo, evidentemente, si yo lo que quiero es hacer un sistema de lotería para una empresa pequeña donde van 100 clientes y ese es mi alcance inicial y tal vez este es a lo que va a correr de manera un poco aislada, aunque sea una aplicación web puede tener una funcionalidad como, bueno, le envío un mensaje al ganador del día, que es la única salida que tiene. Entonces es un poco un sistema pequeño, a que no voy a montar el sistema de ventas multinacional tipo Amazon, donde hay millones de clientes en el mundo, ¿ok? En mi caso, por ejemplo, con la experiencia de las elecciones, no es lo mismo una elección con 2 millones de votantes a una elección con 40 millones de votantes. Entonces, eso depende de esa proyección inicial de investigación, de esos requisitos, cuánto voy a profundizar dentro de este aspecto de la investigación. Y como no puede quedar por fuera, y fíjense que bueno, lo vamos a ver en la práctica, el manejo de TDD y todo lo que es integración continua y pruebas, el soporte a eso. Recordemos que el TDD facilita el desarrollo del código robusto y libre de errores mediante pruebas automatizadas, mejora la mantenibilidad y la calidad de software, nos permite ser más rápidos, nos permite un despliegue continuo, nos permite integrar más prontamente el código en una colmena de programadores, en un equipo de programación de manera más rápida. Entonces, hay librerías para hacerlo. Recuerden que también vimos en la parte TDD que ciertos lenguajes tienen ciertas herramientas y se casan con eso, digamos, las herramientas están un poco casadas. Por ejemplo, Java con JUnit, tenemos a Python con sus propias herramientas, tenemos a Cypress, cada una, según la herramienta, el framework, el lenguaje, hay como tripletas para poder trabajar. Entonces, este framework los tiene. Puedo hacer pruebas TDD, tengo que además son otros frameworks de prueba. Entonces, ¿qué hay que hacer? Verificar la disponibilidad de esas herramientas y esos frameworks de pruebas compatibles, como el Yes, el Mocha, que lo vimos, el JUnit, y revisar documentación y ejemplos de cómo implementar TDD en ese framework. Esos son pruebas de concepto. Nótese que esos tips en algunos casos nos permiten incluso hacer ese hola mundo, pero bueno, vamos a hacer una prueba de cómo conecto esto con una cámara o cargo una foto. O vamos a hacer una prueba de cómo me conecto con un post de Facebook. O vamos a hacer una prueba de cómo utilizo el API de seguridad de Gmail para conectarme. O vamos a investigar. ¿Qué dice la comunidad sobre la velocidad? O mejor aún, vamos a crear una variable que haga un post, me la llevo al cliente y la pongo en caché para ver cómo se hace y cómo utiliza este framework, la librería de almacenamiento.
O bueno, déjame hacer una prueba unitaria contra este código que hice por acá. Entonces, fíjense, aquí los aspectos pueden estar casados con pruebas de conceptos y códigos aislados, bien particulares, pruebitas de código, y en paralelo con la investigación asociada a la comunidad y a lo que nos dice la comunidad, la librería y el lugar donde está disponible el software. Entonces, es un trabajo como en tripleta. Voy aprendiendo, voy practicando, voy leyendo, voy escuchando. Ahí tengo que usar todos los sentidos para esa evaluación. ¿Ok? Y además considerar que tenemos un tiempo finito para ello. Entonces, vamos a ir viendo como los bloquecitos aislados de esas pruebas de conceptos para ya luego, cuando vayamos ya a la implementación formal, tratar de armar ese Lego, pero con una base más clara y conocimiento al respecto. Esto va en la línea de la, como les decía, de la investigación. De hecho, estos son los puntos de las exposiciones, lo vamos a ver al final, pero nuestra primera exposición habla de generalidades, la segunda de comunicación con el frontend, la tercera de hardware, luego viene la integración, seguridad y la última disponibilidad, manejo TDD y todo lo que son las pruebas. ¿Dudas hasta aquí? ¿Se entiende más o menos cómo tenemos que ir picando esta vaca para poder verle, ver bien esos cortes y esas necesidades técnicas? Han hecho investigaciones sobre otro software, siguiendo una estructura, un esquema. En AT1, bueno, con ayuda de la profesora María Paula, analizamos Django más que todo. Ok. Pero a nivel general, otro framework, o cómo debería analizarse los otros frameworks dependiendo de la arquitectura o qué arquitectura nos facilitaba. Y aquí, evidentemente, dentro de estos aspectos y cada una de estas investigaciones, vamos también, por supuesto, considerando eso, ¿no? Cuando hablamos de tipo de aplicaciones o de, bueno, esto que este front, este framework como que es más de cliente, este como que es más de servidor, este como que va con MVC, este como que es por capa, del cómo está hecho, también ya vamos visualizando y entendiendo cómo sería la óptima implementación basada en esa investigación en lo que dice la comunidad. Pero listo, estos son esto va a ser nuestra estructura para nuestra investigación. Y vuelvo y repito, sería como el ejercicio que podríamos hacer cuando en la práctica real nos dicen, ok, ¿qué me recomiendas para este proyecto? ¿Ok? Seguimos entonces, 8:20. Bueno, sobre los frameworks más populares, esto evoluciona, chicos, de una manera muy rápida. A ver. En el 2022, React estaba por aquí arriba, en algún momento como que desapareció, Vue estuve ahí siempre, digamos, hay una competencia continua entre, fíjense que Express está por acá, entre año y año va variando. Es una realidad de que hay comunidades que crecen, otras se van deprecando, hay unas que tienen una muy buena documentación, entonces por ahí los programadores o las empresas se van alineando con ellas, unas que tienen mejor rendimiento. Y el soporte y comunidad también tiene que ver con el despacho de la liberación de librerías de manera ágil y solución de problemas. En la actualidad y en la proyección de los más populares tenemos a React, Angular y Vue. Fíjense que aquí les pongo esta JS porque por debajo esto tiene un lenguaje de programación. Entonces, las que están en tendencia han crecido son las aplicaciones, son los frameworks asociados a clientes, la C de cliente, porque hay mucha tendencia a lo que son los dispositivos. Esa es la realidad del mercado. Y además eso significa que JavaScript, que además también ha madurado como lenguaje, digamos, hoy en día se pueden hacer cosas que eran impensables en el JavaScript de hace 10 años, manejando incluso arquitecturas internas de manejo de eventos y de capas y fortalezas importantes dentro de, de su sintaxis.
encapsulamiento, categorización de clases, digamos, una serie de librerías, incluso, y de hecho los frameworks están hechos como, son librerías hechas en JavaScript, pero por ahí también tenemos TS, que es una traducción previa a luego se lleva a JavaScript. Tenemos por ahí cosas que están desarrolladas con C o que están desarrolladas con Java o que están desarrolladas con PHP o con Ruby. Entonces, evidentemente, si tú tienes programadores que son de la línea Ruby, tienes un código que legacy o trabajas con Java o trabajas con, digamos, dependiendo un poco del contexto organizacional, tú también podrías hacer las elecciones, que ya más que hacia el requerimiento, va hacia requerimientos, pero de otra índole de otra índole que se refieren a índole más comercial o más empresarial. En este caso, nosotros vamos a irnos con el top, ¿no? Con el top bueno, está también React Native, digamos que es como este React es más hacia las web progressive, que es una tendencia ahora dentro de los desarrollos web, pero más que todo para dispositivos. Y el native es más, está asociado a que se parezca a lo que es o a que se incorpore o se integre con lo que es el hardware. Entonces, tiene más librerías asociadas a eso. Pero en este caso, para la web, tenemos a React y a Angular, que Angular además pertenece al cuarteto de lo que es el StatMean, que es una de las tendencias también a nivel de que no es una arquitectura, sino una combinación de tecnologías que nos permiten resolver este, diferentes aspectos de las capas del desarrollo, y es con lo que vamos a trabajar para el proyecto específicamente. Y tenemos a Vue como tercero. Aquí estos numeritos les van diciendo, bueno, va subiendo. Por ejemplo, Express que estaba en el 2022 como por allá, como en el 9, fíjense que ya por aquí se ubicó de segundo, pero es muy variante la manera en que esto se va popularizando o no. A diferencia, por ejemplo, de Java u Oracle, que son software que se han mantenido mucho en el tiempo, o Python que sigue creciendo, la línea sigue subiendo, ¿no? Python es ahorita uno de los lenguajes de programación que se ha popularizado porque es poco, es sencillo de aprender y bueno, y también la inteligencia artificial incluso te lanza códigos en ese lenguaje y es menos abstracto. Entonces, las tendencias van variando y este va a ser nuestro foco. Hay framework como Django que puede trabajarse tanto en el servidor como el cliente, pero la mayoría de los frameworks tienden a tener una especialización, como Spring Boot, por ejemplo, a nivel de servidor, o como el caso de Angular a nivel de cliente. ¿Habían visto estos frameworks antes? ¿Han escuchado? ¿Han trabajado con ellos? ¿Qué opinan? A ver, que los veo calladitos. A ver, Edgar. Bueno, he escuchado de varios de los que Ajá, están allí y he trabajado con Django y un poquito de React. ok. Y cuando hizo el cambio entre uno y otro, por ejemplo, React, que es con JavaScript, eh, y algún otro que haya trabajado, digamos, ese switcheo entre uno y otro, ¿qué tan complejo fue hacerlo? Bueno, no tanto porque como ya he trabajado con JavaScript, lo único Exacto. que React sí se enfoca más como en componentes o algo así. Exacto. Entonces, ahí ven, en tu propia experiencia, ahí, Edgar, podemos notar que, por ejemplo, si el factor fuese bueno, necesitamos que nuestros programadores puedan generar ser productivos de manera rápida. Nos podemos incluso cambiar de framework, pero basado en el lenguaje que está desarrollado. Entonces, ahí hay características. En su caso, Héctor, eh, ¿algún interés en particular dentro de esta lista que haya trabajado, que ya conozca, que haya escuchado? He trabajado a nivel académico por mi propia cuenta, pues no que me lo han exigido con React
y el semestre pasado que conocí Django. Y me han mencionado Express, Vue, y me acuerdo que la profesora María Paula, refrescando lo que usted nos está diciendo también, de la investigación nos permite adaptarnos al framework y no pelear tanto con él, porque era literalmente uno se enfrenta y se pelea con, me pasó mucho con React. Porque lo queremos Y hacer a nuestra manera y no a la sí, manera que nos guía el está, framework. sí, está implementada, exacto. Y React es un fastidio cuando uno quiere, los componentes están en el par y pasárselo al hijo y comunicarlo. Si fuera una persona ya lo hubiera matado. Ajá, sí, claro, porque tenemos clases que si son abstractas y no pueden tener lógica. Tenemos clases que son privadas y públicas y no, no hay manera de que te lo acepte o te compile si no cumples esas reglas, ¿no? Sí, y bueno, Django estaba acostumbrado con JavaScript y después salté a Django con Python. Aquí está Python. Ujú. Sí, y Python no es que sea difícil, pero ahí la curva de aprendizaje y Python todo es una función que ya está automatizado, alguien lo hizo, entonces lo que hay que investigar qué función debo utilizar. ¿Y quién? Exacto. ¿Y cuál es la mejor entre una y otra? Y ahí el soporte, ¿no? De cuánto tiempo tiene y ese tipo de cosas. Pero fíjense, ahí, por ejemplo, usted está hablando de diferentes frameworks, diferentes lenguajes y la línea de aprendizaje de los mismos, de la arquitectura con que están hechos los frameworks. Entonces, ya ustedes se han enfrentado, o más, no utilicemos la palabra enfrentar, se han em, empapado de alguna manera o han trabajado de alguna forma con diferentes frameworks. Eh, y les ha tocado entender cómo van digiriendo la información de cada uno de ellos. Ahora lo que vamos a hacer es enfocarnos en Angular, realmente con MEAN como un cuarteto, para hacer un desarrollo, un nuevo lenguaje más que además en este caso Angular está TS, que es una base de JavaScript y es una aplicación tipo cliente. Aquí tenemos claros esos conceptos también, ¿no? Lenguaje de programación, enfoque del framework y bueno, y cómo se ha movido en el tiempo más uno, menos uno, se ha mantenido. Eh, pero digamos, vamos a revisitar un camino por el cual ustedes ya han ido, Capaz. cambiando a los protagonistas, ¿cierto? También, sí, también estoy observando que el riesgo de casarse con los frameworks Ajá. es que, fíjese que en el 2023 Django está de primerito. Y Y en el ahorita abajo. 2024 ni aparecen los primeros. Sí, y esto es porque Riyadh le quitó el puesto. Digamos, Riyadh como que tuvo un bajón, luego volvió a reactivarse con temas de comunicación. En la pandemia como que hubo varios temas por allí. La comunidad se desactivó un poco, pero ya Riyadh es el que está mucho en tendencia. Entonces sí, resulta que eh, no me des la rueda, enséñame a pescar. La rueda está inventada. Lo que hay es que adaptarla. Y eso es lo que van a volver a hacer en este capítulo, ¿ok? Ok. Sin temores y eso va a ser una de las cosas que vamos a tener que hacer muchas veces en nuestra carrera profesional. Reinvestigar basado en parámetros generales que ya conocemos y comparar. Y ahí también vamos a ver, llegar a conclusiones como que no es que uno sea mejor que otro, solo que evolucionan y que en algún momento va a ser bueno Django para unas cosas y en otro React para otras cosas. En algún momento Springboard va a ser excelente, pero en otros casos probablemente Angular sea mejor. Va a tener fortalezas y debilidades cada uno de los frameworks, ¿ok? Y hay que aceptarlas y adaptarse a ello y aprovecharlas en el momento en que los necesitemos según la necesidad, ¿ok? No hay un framework perfecto, ni hay
bueno, sí, de los más terribles sí tenemos. Los que no están en esta lista que nacen y mueren al nacer. ¿Ok? Listo. Vamos a hablar entonces de framework. Ah, bueno, como lo dijo Mr. Héctor, Django es principalmente conocido por el uso del lado del servidor de backend, ¿verdad? Y a través de un sistema de plantilla es un framework de Python que facilita la creación de aplicaciones web robustas. Que por cierto, aquí les decía, a ver, que le ponía las iniciales del lenguaje, por ejemplo, aquí Django con Python, ¿verdad? Y A de que puedes correrlo tanto en cliente como en servidor, aunque este software es más de cliente, de server, pero se utilizan, hay cosas que ya probé para correr desde la parte front. Y bueno, es conocido por su lado de backend, pero decía que se utiliza también para su parte front. Y React se ha convertido como uno de los frameworks más populares gracias a su eficiencia y popularidad. Permite crear interfaces de usuario interactivas y es ampliamente utilizado en aplicaciones web modernas. Su comunidad es activa y su ecosistema son clave para su éxito. De hecho, es de las comunidades más grandes que existen a nivel de los frameworks, ¿ok? Es la que ha madurado, aunque tuvo sus bajones en el 2022. Sobre su información general, bueno, fue publicada en 2013, su precursor fue Jordan Walker con Facebook ADS. Y React es una biblioteca de JavaScript de código abierto para construcción de interfaces de usuarios basadas en componentes. Entonces tiene como decía, son bibliotecas de JavaScript, pero que por debajo usan Python, digamos es una combinación de lenguajes. ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades? Bueno, ¿por qué nace React? Él nace para facilitar la creación de interfaces de usuarios dinámicas y reutilizables, mejorando la eficiencia al solo renderizar la parte del DOM que ha cambiado. Entonces, corre en servidor, llega al cliente, pero cuando llega acá, solo va y busca el pedacito. ¿Por qué? Porque su arquitectura se lo permite, porque está desarrollado por un estilo de capas donde puedes segmentar las funciones, ¿no? Esos pedacitos de código, y eso es lo que va y busca para el lado de allá. Entonces, tú cuando abres una página que está hecha con React, probablemente vas a encontrar un montón de requests HTTP pero que son la combinación de muchos pedacitos dentro de tu página. Sus principales fortalezas, bueno, es declarativo, es decir, sigue el paradigma de la programación declarativa, lo que significa que los desarrolladores diseñan vistas para cada estado de la aplicación y React se encarga de actualizar y renderizar los componentes cuando los cambian. Recordemos los conceptos de renderizar, los conceptos de DOM los tenemos claros, ¿no? Eso los vimos en ATI 1 y todo lo que es ese árbol de cómo el sistema me va mostrando la página por segmentos y cómo el HTML se transforma en un árbol DOM y cómo se generan también a nivel de la interfaz herencias que además se unen con el CSS. Entonces, aquí son conceptos viejos que vamos a rescatar porque esto que incluye, por supuesto que en el rendimiento, ¿verdad? Además tiene componentes reutilizables que son modulares, y bueno, y bien específicos donde tú buscas, a la documentación y esta es la función que me sirve, esto hace algo similar, este también se parece. Es una comunidad amplia y de frecuente upgrade. Virtual DOM Real utiliza el Virtual DOM para optimizar el rendimiento al minimizar las actualizaciones innecesarias del DOM, que es lo que hablamos de ese, renderización de un pedacito de la página. Ahora, ¿cuáles son sus grandes debilidades? Bueno, es grande, tiene muchas librerías, por tanto la curva de aprendizaje puede ser algo complicada de aprender para principiantes debido a que la naturaleza es declarativa y el uso de JSX, ¿no? Que es una tecnología que no es propiamente JavaScript. Dependencia de biblioteca. React se centra en la interfaz de usuario y a menudo requiere bibliotecas adicionales para funcionalidades como el enrutamiento y el manejo de estado. Entonces tienes que tener más dependencias dentro de tu proyecto. ¿Ok? A nivel de la configuración. Sobre la comunidad, también la comunidad es muy, muy grande, es activa, millones de desarrolladores en todo el mundo. Empresas que usan en React, tenemos a Facebook, a Netflix,
Airbnb, a Dropbox, a CloudSign, que es el que hace Jira, Instagram, Alipay, WordPress, eBay, Coursera, IMDb, PayPal, Tesla, Walmart, pues. Puros pescaditos, ¿lo vieron? Pero también hemos hablado de que estos pescaditos utilizan combinaciones de tecnología, utilizan arquitecturas de microservicios, utilizan ciertos patrones. Entonces, estas empresas dan fuerza a estos frameworks y a este framework, pero no se centralizan en uno solo según la especialidad de cada una de sus áreas. ¿Ok? Pero son un soporte importante. ¿Sí o no? ¿Sabían esto? Conocí a Riad de Facebook, claro, el creador, pero los demás no. Listo. Vámonos con los aspectos técnicos que, como digo, vamos a verlo a grandes rasgos. Dentro de su investigación va a ser más profunda porque ustedes van a hacer pruebas de concepto con el objetivo de ir preparándose en el desarrollo del proyecto. ¿Cómo sería en una organización real donde vamos a darle foco a la implementación para poder golpearnos con el código antes de llegar a la formalización? Pero en este caso, teóricamente. React con JavaScript que corre en cliente, pero con foco en servidor, digamos, ahí realmente va una A. Es una herramienta a nivel de las herramientas de frontend que ofrece. Bueno, tiene bibliotecas riquitas como React Router y Redux, ¿no? Son librerías que yo llego, le meto mi dependencia y reutilizo. Sobre el hardware, tiene integración con terceros para acceso al hardware. Y eso se refiere en particular también cuando hacemos aplicaciones móviles con las plataformas como tal, ¿sabes? Para integrarse con Android, para integrarse con Mac, para integrarse me falta uno, Mac, Android, Apple ya lo comenté. Entonces, y lo mismo con los sistemas operativos. Los servicios API para la integración, extensiones para integrar con API REST y con GraphQL, que son en general como el idioma en que se comunican diferentes proveedores en la actualidad. Recordemos que habíamos visto patrones y arquitecturas y, por ejemplo, en el momento los web services con SOAP eran una manera de comunicarse. Entonces, la tendencia de los servicios que ofrecen para integrarme con terceros va hacia la línea hoy en día de los APIs REST y de GraphQL, que es más nuevo, pero ya me da el soporte para eso. Sobre la seguridad, protección contra XSS, CSRF, que son protocolos de seguridad, y las buenas prácticas de la librería. Disponibilidad, buenas prácticas para rendimiento y PBA, lo que son aplicaciones web progressive, las progresivas, que si en algún momento van a ver mobile, va de la línea de que eh, empaquetas el software pero tienes tus procesos corriendo de alguna manera localmente, entonces no tienes que estar casado con lo native del dispositivo, sino que son multiplataformas, ¿no? Entonces como aplicaciones tipo web que están menos casadas con el hardware, pero me resuelven de la misma manera que si fuera una aplicación nativa. El manejo de TDD Yes, Enseigner para pruebas unitarias e integración. Entonces, fíjense que lo que dijimos allá, ¿no? En el cuadro anterior. ¿Qué evalúo? ¿Cuál es el tip? ¿Hay algún software que sea un framework para pruebas que sea compatible con este framework? ¿Sabes? Porque tenemos el framework del desarrollo. Necesitamos también saber cuál es mi framework para probar mi desarrollo utilizando TDD. Entonces, sí lo tenemos, que es el JEST. ¿Ok? Sobre las arquitecturas y recomendaciones, bueno, el aspecto a nivel de patrón de arquitectura, la recomendación es componente basada en arquitectura. También están asociadas algunas librerías a los events, a los eventos, como que nos permiten esa renderización como localizada por la página. El estilo de arquitectura es declarativa, es un concepto que ya conocemos de la materia con anterioridad. El enfoque de la arquitectura
de Client Side Rendering, CSR, y tipo de arquitectura Single Page Application, digamos, atiende a desarrollo cliente. En el caso de React Native, de React, sí vamos a trabajar con lo que son dispositivos móviles o se tiende a tener mucha información a nivel de cliente y que sea rápida, que sea dinámica, que se refresque de manera ágil. Entonces, muchas aplicaciones que usan React van en la línea de Single Page Application. Y el consejo adicional, el uso de Redux para la gestión del estado global. ¿Ok? Entonces vamos a un ejemplo de un poquito de código. Redux es una poderosa herramienta para gestionar el estado de aplicaciones complejas, proporcionando consistencia y facilitando la depuración de la escalabilidad. Es decir, es como un componente adicional. Entonces, bueno, ustedes ya han trabajado un poquito con React, me dijeron. Por aquí tenemos un ejemplo de una acción, ¿verdad? Donde tenemos una constante, hago una de to do, es un tipo de to do, hago un payload que es tipo T, ejemplo de un reducer, que por aquí está, aquí tengo un switch, que es una instrucción que ya conocemos, que es como un case, que va por aquí. Si tengo esto, entonces me voy por aquí, retorno al estado, donde mando este valor al text action play y, si, y un completado falso, y retorno el estado en el caso de foul. Entonces yo recibo aquí los estados y las acciones. ¿Qué pasa aquí en la configuración? Aquí, bueno, hago un import de create store for Redux, que es este componente para gestionar estados de aplicaciones, donde hago la creación de un store que es todos, se lo asigno a esta variable y envío una acción. Aquí está la configuración del store y aquí está el envío de la acción como tal, aprender Redux. Este codiguito, si lo probamos de manera aislada, lo que nos va a resolver es precisamente eh, un action para lo que reciba a nivel de ese action take, que aquí lo pusimos como un AD de todo. ¿Ok? Recibimos un texto fijo utilizando esta librería y manejando un par de estados diferentes. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Y bueno, y con Python, ¿no? Es el lenguaje que no, con Python y con Java dentro del cliente. Vamos a ver a Angular. Y Angular es un framework robusto que ofrece una arquitectura compleja para aplicaciones web. Su curva de aprendizaje puede ser empinada, por usar una palabra elegante, pero proporciona herramientas poderosas para crear aplicaciones escalables y mantenibles. Es ideal para proyectos grandes y complejos que van a crecer. ¿Quién va a hacer esa evaluación? Oh my God. La información general, las fortalezas y debilidades, la comunidad de aplicaciones, los aspectos técnicos de la evaluación, la arquitectura y recomendaciones, y los aspectos del front-end, el hardware, los API, la seguridad disponible y manejo de TDD es algo que vamos a ver en las exposiciones y ustedes me van a educar en ese sentido y serán cargo de esta investigación. Entonces, yo estoy así y ustedes van a ayudarme a vislumbrar esta información sobre Angular, ¿cierto? Estamos claro que aquí paso el balón a la cancha de ambos, ¿cierto? Y empezamos la semana que viene, ¿ok? Sí. ¿Aceptan el reto? Claro. Claro que sí. Aquí vamos a trabajar como equipo. Yo voy a hablar ya hablé un poco de React y de Vue y voy a hablar de Vue y ustedes van a encargarse de Angular. Entonces, que es el segundo más usado y es la tendencia para el 2025, está en el segundo. Entonces, eh, lo van a estar investigando con un esquema de pruebas de concepto y con esta plantillita que los vamos a revisar al final de la clase. Con relación a Vue, Vue tiene el tercer puesto dentro de las tendencias globales de los frameworks de manejo desde el cliente. Y bueno, y tiene que ver un poco porque
por su simplicidad y facilidad de integración. También tiene un enfoque progresivo que permite a los desarrolladores adoptar sus características de manera gradual y es ideal para proyectos que requieren una implementación rápida y una curva de aprendizaje efectiva. Entonces, aquí me faltó la palabrita, creo que se escondió. Em, fíjense que estamos en 2024. Vue tiene 10 años. Digamos, en este punto es preadolescente. ¿Y quién fue su precursor? AngularJS. Y Vue es un framework de JavaScript de código abierto para construir interfaces de usuario y aplicaciones en una sola página. Y fue creado por Ivan Jus y se centra en la renderización declarativa y la composición de componentes. Y nótese que es más o menos filosofía similar a lo que acabamos de ver de React. Renderización y declarativa. La renderización nos da velocidad, lo declarativa nos da estructura. Los componentes nos dan escalabilidad. ¿Ok? ¿Cuáles son los problemas que trató de resolver al nacer el Vue? Facilitar la creación de interfaces de usuario interactivas, dinámicas, permitiendo una integración suave con proyectos existentes. Es decir, tratando de integrarse. Y nótese que también, tanto, y eso lo van a ver también con Angular, con Vue, con React y con los tops dentro de los frameworks, estamos tendiendo a aplicaciones interactivas y dinámicas a nivel del front, digamos, donde hay mayor interacción. Hay un mercado que también es importante, que son las aplicaciones eh, estructurales, formales, pero hay mucha tendencia a despliegue dentro de los stores, de los dispositivos móviles, de tablets, etcétera, que nos llevan a esta tendencia. Entonces, y además es un volumen mayor de usuarios, digamos, la parte del negocio de empresas formales como farmacias, como la parte comercial, como sistemas contables, no, no se mueve tanto a nivel de requisitos y necesidades como se puede mover eh, los 80 digamos, los millones de personas en el mundo que tienen un dispositivo en la mano. Entonces, claro, estas son aplicaciones web progressive que funcionan dentro de mi aplicación web a nivel de mi PC, pero que si le metemos un poquito de response, si le ponemos algunas customizaciones, también nos va a permitir desarrollar aplicaciones más livianas, más pequeñas para multiplataforma. ¿Cuáles son las principales fortalezas? Curvas de aprendizaje suaves, componentes reutilizables y gran flexibilidad. ¿Cuáles son las grandes debilidades? Menor comunidad comparada con React y Angular y menor soporte a grandes empresas. Entonces, si usted quiere montar un sistema en una compañía como Mercado Libre, donde necesitas tener tu sistema 100% activo, 7 por 24 balanceadores en la nube, em, disponibilidad inmediata, tal vez no es una de las mejores opciones, puesto si se te presenta un problema, la comunidad, por ser más pequeña, y el soporte de que, ay, me falló esta librería y hay un upgrade, se tarda un poquito más en responder. ¿Ok? Entonces, esos son el tipo de cosas que se van a ir evaluando dentro de lo que es cada framework. Su comunidad y aplicaciones. Bueno, el tamaño de la comunidad, como les decía, es un poquito más pequeña que React y Angular, pero son fanáticos. Digamos, tú te metes en las páginas de quienes desarrollan con esta página, con esto, y sí hay apoyo a nivel de comunidad de desarrollo. Ha sido descargada millones de veces en NPM, mostrando su popularidad y uso extensivo. Y empresas como, fíjense que aquí también Facebook, Netflix, Xiaomi, Adobe, GitLab, Nintendo, BMW utilizan Vue para sus aplicaciones. Es decir, que aunque están en ese tercer lugar, aunque la comunidad es pequeña, allí están experimentando las grandes empresas también para sacarle provecho a este framework que se ha ido popularizando en los años. Sobre los aspectos técnicos. Tiene a VueClient, a CLI, tiene Vuex, tiene alta flexibilidad basado en esos componentes, en esas librerías, capacidad limitada
sobre el tema del hardware, pero con varios plugins para la integración. Utiliza API para los plugins y la iteración con terceros plugins y bibliotecas que fíjense que ya está implementando GraphQL. Entonces ahí, aquí estamos entendiendo el por qué su comunidad va creciendo y por qué la tendencia técnica de Graph QL. Y la seguridad, digamos, cuando hablamos de seguridad, hablamos de lo que nos ofrece como librería, pero también qué pasa, cuando utilizamos las mismas para pasándola por componentes que hagan evaluación de código estáticos como Sonar. Entonces, bueno, sí, pasa las pruebas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos apoyamos con varias herramientas para que la seguridad se mantenga y qué nos da el framework para que esos plugins funcionen? Incluso, recuerden que, por ejemplo, cuando nosotros estamos programando y hacemos incorporación de librerías o dependencias, hay momentos en que ciertas librerías nos dan warning como, esta librería tiene problemas de seguridad, esta librería la voy a restringir o la voy a deprecar porque tú, entonces a eso va un poco la línea de que tiene buenas prácticas y que, bueno, y que va actualizando según las necesidades y va evolucionando. Sobre la disponibilidad, optimización de rendimiento y soporte también para Web Progressive. Y aquí recuerden, GraphQL y Web Progressive, API REST, digamos, la realidad del mercado actual. Y el manejo de TD, otro factor fundamental donde ya vimos y Mocha, lo vimos como pruebas unitarias y que él se integra, por estar con JavaScript, se integra a esos frameworks de prueba. ¿Ok? Ya ustedes están en este punto empapados de los conceptos generales, ¿no? Si yo les pregunto, por ejemplo, ejemplos de IDE, ejemplos de framework de prueba, ejemplos de tendencias de patrones arquitectónicos o tendencias tecnológicas a nivel de comunicación y de integración o tendencias a nivel de arquitectura, ya fíjense que estamos siempre un poco profundizando más, pero tal vez hasta un poquito repetitivos, pero siempre refrescándolo porque todo está interconectado, ¿cierto? Sí. Sí. No es tan aislado. Y bueno, porque hablamos de la arquitectura y las recomendaciones. Patrón de arquitectura, igual. Componentes. Recomendaciones para el desarrollo, arquitectura basada en componentes. Son enfoques declarativos, los patrones que usa son componentes basados en arquitectura. Y bueno, como tal subtipo de arquitectura y sus consejos adicionales, esto no aplica, pero también va hacia Single Page Application. ¿Por qué? Porque son aplicaciones que tienen que ser dinámicas, que corren en cliente y bueno, y el uso de Vuex, que es como el gestionador de estado global, que es el equivalente a lo que vimos dentro de React, ¿verdad? En la implementación se ve algo como así. Con JavaScript, este componente nos permite manejar como estados a través de, bueno, hacemos un getter, que es donde estoy ahí como cuando vimos el patrón de notificación que estamos ahí escuchando el estado, el estado, el estado. Hago un mutation, que es una constancia que hace en este caso lo que está haciendo es una suma o incrementando una suma, hace la acción, que es un commit al incrementar, y por este otro lado almacenamos información a través del Vuex, que es esa librería, un objeto de tipo Vuex que manda el estado, el getter, la mutación y el action, que son estas funciones aquí, como estas son como los atributos de este objeto. Fíjense que JavaScript ya tiene la sintaxis o las características que maneja un Java, un lenguaje C que él nos da como atributos a través como de objetos y uso del componente view. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos el llamado construimos mandando un string, el start y el con que retorna
un getCon del getter del store, digamos, estamos la instanciación va moviéndonos en los atributos y lo que hacemos es que mandamos este despachador incremento con un valor fijo va para que aquí lo entiende y que aplica este proceso de incrementar esa sumatoria y cambia el estado del objeto original que estaba almacenado. Y esto es haciendo uso de una instanciación de Boot.x, ¿no? Este es un ejemplo sencillito que tal vez no tenga mucho sentido porque es simplemente una sumatoria, pero existen otros disparadores que nos van a permitir, eh, otros disparadores que dependiendo de nuestra necesidad de negocio, nos va a permitir hacer un uso más lógico, más de requisitos que generen valor, ¿no? Entonces, en base a enfrentarnos a eso, es que vamos a familiarizarnos con el manejo del código y las librerías y basado en la documentación. Entonces, la elección entre React y Vue o cualquier framework que se compare depende de los factores como la familiaridad con el lenguaje, la comunidad de soporte, las características específicas del proyecto y las preferencias de desarrollo de la organización. Y me disculpo por esta lámina que tiene como mucho texto, pero gráficamente no es sencillo de reflejar y además necesitaba que quedara escrito en alguna parte. Entonces, las tendencias son otras variables a analizar y que varían en el tiempo. En este caso, ambos frameworks son poderosos y flexibles. Pueden ser utilizados para crear aplicaciones robustas y eficientes. Más existen otros aspectos que pueden ser analizados para tomar la decisión al respecto. Encontraremos que el mercado ofrece diversos software donde estos presentan fortalezas y debilidades diversas. Y atendiendo a los objetivos del proyecto, se deberá considerar con cuál trabajar según esas metas. Esa es mi única conclusión, digamos, esa es la conclusión que podemos dar en varias partes de la presentación. Les daba los tips al respecto sobre dependiendo del requerimiento, dependiendo del conocimiento del programador, pero no sé qué quieren ustedes aportar cuando ya estamos entrándole a este tema que es a mí todos me parecen interesantes, pero este en particular es nuestro día a día, digamos. El framework es con lo que vamos a trabajar. Nosotros vamos a montar un Docker. Al final de la tarde lo metemos en CID y él va a empaquetar. Va a crear nuestra cajita, nuestro contenedor. Y ya si después que lo configuramos se nos olvidó el asunto. Nosotros vamos a montar el proyecto y vamos a montar el grade, vamos a montar el versionamiento, vamos a montar las dependencias al inicio y luego vamos a empezar a desarrollar y vamos a ocuparnos es del framework, de investigar cómo hacer cosas con el framework. Y la próxima vez que empaquetemos vamos a utilizar es un comando, pero digamos, vamos a hacer un commit. Bueno, al final del día, cada 3 horas, vamos a hacer un commit. Digamos, van a ser como acciones particulares o el IDE. Escogimos el IDE. Bueno, ya todos los días lo vemos, está allí, lo escogimos una vez, pero es como lo rutinario. Pero el framework siempre va a ser ese aspecto que vamos a tener que ir aprendiendo cada día y como el que vamos a tener que convivir. Digamos, yo siempre utilizo estas metáforas porque me parecen que ayudan a que uno como que lo internalice al tener un comparativo. Cuando les hablo de un menú de opciones o de diferentes platos o cómo nos comemos la vaca. Bueno, en este caso, el, un Docker, un Gray, es como el primo lejano que nos visita cada tanto y que necesitamos entenderlo, pero después que lo visitamos, bueno, lo vemos en Navidad y Año Nuevo. Mientras que el GIF es el vecino que vemos cada tanto, pero por fuera. Mientras que el framework es el hijo que tenemos que comprender todos los días y estar atentos a cómo va, a cómo va cambiando, porque puede influir en cualquier aspecto de nuestro software. Sí me expliqué, digamos, sí ven por qué es tan importante enamorarse y entender a los frameworks. ¿Alguna Sí, duda? ¿Algún comentario? profe, le queda un minuto para las 9. Sí, solo quería que me dieran sus conclusiones y cerramos. Sí, Algo que profe. quieran. El framework, lo único que veo malo es que si fueran en la metáfora de los hijos, hay que esterilizarse, porque todos los días parece que naciera uno.
Sí, pero recuerda que se parecen. Después que tienes el primero, ya los que vienen es más sencillo la crianza. ¿Recuerda eso, sí o no? Porque bueno, Sí, van sí. cambiando los tiempos, pero ya tienes la experiencia. Y ya tengo experiencia, pero Ah, cada viste, me día... sirvió la metáfora. Edgar, de tu lado que no tienes hijos. ¿Cómo lo ves? ¿Qué concluyes de los frameworks? ¿Le parece Ah, que interesante? son bastantes. Sí, pero vamos a enfocarnos. Aquí nos vamos a enfocar. Ya vimos dos ahorita así bien globales, React y Vue. Tal vez vamos a ver un poquito más en algunas prácticas, pero nos vamos a enfocar en Angular y con su stack, que además tiene una comunidad que se está popularizando, que es el MEAN. Y lo vamos a ver por pedacitos. Entonces, recuerden que eso va a ser así en la práctica también. Cuando las empresas se van adaptando a un framework particular, este, la, eh, los productos van a esa línea. Bueno, ya vamos cerrando. Aquí les dejo la presentación y déjenme tratar de conectarme a Google para ver lo que es la parte. Aquí dejé un poquito adelantado el trabajo del Angular porque no podía dejarlo a nivel de comparación como para ayudarles un poco, pero ustedes van a investigar la parte de los recursos y nos vemos entonces. Nos vemos en un ratito. Déjenme, son las 9 para presentar lo que es el proyecto